para descubrir las habilidades, técnicas y conceptos de todo emprendimiento. Aprendamos de negocios con Roberto Sánchez Mendiola. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarlos en esta nueva edición de nuestro programa Aprendamos de Negocios. El día de hoy vamos a platicar de algo que todo mundo necesitamos cada vez que hablamos. Oye, necesitamos una nueva idea de negocios. ¿Cómo le hacemos para tener una buena idea de negocios? Y esto es, le llamo yo, es una expedición. Así como cuando vamos en la selva y todo ese tipo de cosas, un nuevo negocio, todo es incertidumbre, todo es nuevo, y por eso mucha gente le tenemos miedo a iniciar un nuevo negocio, porque todo está en incertidumbre. Precisamente lo que vamos a platicar el día de hoy es cómo podemos hacer que esta expedición llegue y sea exitosa. ¿En qué momento la debemos de hacer? ¿Cómo descubro quiénes van a ser nuestros clientes? ¿Cómo generar ideas innovadoras? ¿Cómo inicio el negocio? Tengo la idea, pero no sé por dónde empezar. Y una de las cosas que a todo mundo siempre nos bloquea, ¿cómo financio mi negocio? Hoy platicaremos de estos interesantes temas para que puedan llevar a cabo sus ideas de negocio. Y quisiera empezar por las personas que todo mundo conocemos, pero que siempre sabemos que fueron en aquel entonces. Imagínense, hoy estamos en la época digital y todavía tenemos muchos problemas de comunicación. Imagínense qué pasaría cuando Cristóbal Colón quería venir a descubrir unos nuevos mundos. Porque si recuerdan, no venía a buscar América. Él quería llegar precisamente a Japón para poder traer todas esas especies y todo ese tipo de cosas y generar esa ruta. ¿Y por qué quería hacerlo Cristóbal Colón? Porque para él era un negocio y estaba buscando cómo generar este negocio. Y fíjense, ¿quién es Cristóbal Colón? Tú eres el Cristóbal Colón. Todos somos exploradores, nomás que no lo sabemos. Por eso es importante que le vayamos perdiendo el miedo. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué muchos negocios no funcionan o por qué ciertas cosas no las hacemos? La causa principal es el miedo, pero no miedo a nosotros, sino miedo a lo desconocido. Entonces, los invito a que se pongan su gorra, su sombrero, todo lo necesario para que salgamos a explorar esta idea de negocios. ¿Cuál era el desafío que tenía Cristóbal Colón? Generar una nueva ruta comercial a las Indias. ¿Por qué a las Indias? Precisamente para poder traer productos nuevos que necesitaba la nueva. Ahora sí que todo el continente europeo, pero en especial España. Y él tenía el compromiso con los reyes y con los que financiaron el viaje. Fíjense, ahí viene ya el primer tema. Encontraron a alguien que creía en ellos. Siempre es importante primero empezar con la familia y con los amigos. Son las personas más adecuadas para poderte ayudar a desarrollar tu idea de negocios. Eso no quiere decir que ellos tienen que pagar todo, pero siempre es una buena parte el que te ayuden y que te estén haciendo apoyo moral, apoyo económico y, ¿por qué no?, a veces acompañamiento. Ahora, vayámonos a aquel entonces de 1492. El viaje de esta idea de negocio de Cristóbal Colón fue el 3 de agosto de 1492. ¿Y qué creen que pasó? Pues lo que pasa con todos los negocios. Cristóbal Colón y todos los negocios tienen contratiempos. El que me diga que un negocio no tiene muchas áreas en donde te afecta y que luego a veces caemos y no podemos continuar. Imagínense en aquel entonces que lo único que había era una brújula y ganas de llegar. No había todos los elementos que hoy tenemos para ser exitosos. Y por eso les hago el comentario de un ejemplo de alguien innovador que obviamente para él era un negocio el viaje. No era vamos a descubrir a ver qué sucede. No, era un negocio. Él iba a ganar dinero. Tenía dinero para los gastos
para todo el viaje, pero si lograba el éxito, tenía obviamente un premio, y ese era su negocio. Lo más importante que le pasó, que nos pasa en todos los negocios, es que nos equivocamos. Y nos equivocamos porque no sabemos todo. Y así es los negocios nuevos. Y inclusive si no hemos tenido ningún negocio, la probabilidad de que nos equivoquemos de ruta es altísima. Pues eso le pasó a Cristóbal Colón, se equivocó de ruta. Y luego en el camino, pues pasó lo que pasa cuando empiezan a tener inconformidades los miembros del equipo, se le amotinaron. Estuvieron a punto de quitarlo y echarlo al mar. ¿Y qué creen que pasó? En lugar de llegar a lo que eran las Indias, que en aquel entonces era el Japón que hoy nosotros conocemos, pues llegó a América. Imagínense una pequeña desviación de 7.500 kilómetros. ¿Qué les quiero decir? Todos los negocios tienen incertidumbres, tienen contratiempos. Pero igual que todos los negocios, tenemos que regresar, inclusive cosechar lo nuevo que encontramos. Él no tenía nada que perder y tenía un fuerte incentivo, como lo tenemos nosotros cuando abrimos un negocio nuevo. Ganancias. Él quería ganar dinero, porque ese era su objetivo principal. Y fíjense, en aquel entonces, para poder llegar a las Indias, el país que no permitía que pasaran, porque los turcos tomaron Constantinopla. Y Constantinopla era el lugar para poder pasar todas las mercancías. Llegan los turcos, la toman y se cierran. Imagínense la similitud que tenemos con el día de hoy. Entra una guerra Rusia con Ucrania y a partir de ahora Rusia dice que no exporta sus productos al mundo. ¿No ven una similitud? Imagínense, un ejemplo. El 60% de los fertilizantes para la agricultura en el mundo los produce y exporta Rusia. ¿Qué creen que va a pasar ahora entre Rusia y Ucrania, en donde no hay forma de recibir esos productos? Pues todos los demás nos tenemos que acomodar y encontrar una nueva oportunidad de negocios. ¿Qué fue lo que hicieron? Fíjense, en el mero camino, como es en todos los negocios, tuvieron que crear nuevas técnicas de navegación. ¿Por qué? Porque estaban perdidos. Por eso fue el intento de amotinamiento. Y generar nuevas ideas. Y entonces llegamos al tema, ¿qué te mueve? ¿Qué los mueve ustedes en su negocio? ¿Qué quieren hacer? ¿Poner un negocio para ya no estar en un trabajo fijo? ¿Poner un negocio para ganar más dinero? ¿Poner un negocio para crecer? ¿Poner un negocio para ser exitosos? ¿Qué es lo que los mueve? A todos nos mueve algo en lo personal. Es muy importante tener muy claro qué nos mueve. Y no dejen, por favor, que nadie les quite ese ímpetu de qué los mueve. Porque luego llegas con los amigos, no, ese negocio no funciona, y estás loco. Todas esas cosas que te dicen, yo les sugiero que las escuchen y las saquen por el otro oído. No estamos para que nos estén generando ideas diferentes a lo que nosotros creemos que puede ser. Todo se puede hacer, todo se puede lograr. Nunca dejemos de mirar en nuestra meta y por eso es importante que ustedes tengan muy claro qué los mueve. Imagínense a Bill Gates en su cochera creando el primer software. Nadie lo conocía, nadie creía en él. ¿A poco no tenía dinero? Estaba en la cochera de su casa. ¿A poco no muchos nacemos en el negocito ahí en un cuarto de la casa y posteriormente empezamos a salir al público? ¿A poco no muchos puestos nacemos con un cadrito chiquito o en la cochera de la casa, luego ya ponemos un carrito y luego ya vamos creciendo? Todos los negocios, no importa de qué tamaño nazcan, lo importante está que nosotros nunca dejemos de soñar, pensar y siempre constantemente reactivarnos nuestra idea de negocio. ¿Qué les recomiendo? Nunca hagan un negocio con urgencia. Los negocios con urgencia tienden a salir mal, y sobre todo si es un tema monetario, porque un negocio requiere cultivarlo, cuidarlo, trabajar, ir haciendo correcciones, como le pasó a Cristóbal Colón.
Y fíjense lo interesante, él no tenía nada que perder. Ya ven que cuando te subes a un avión, llega un momento en donde el piloto dice, cuando vas cruzando el mar para llegar al antiguo continente, acabamos de pasar la línea de no retorno. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no podemos regresar. Ahora tenemos que llegar a como dé lugar. Entonces, este valor de que ya no te puedes regresar, uno, porque ya no tienes suficientes alimentos para poderte regresar a España, pues tuvieron que continuar, y fíjense, 7.500 kilómetros de desvío. A todos los negocios tenemos desvío. No pasa nada. Una vez que lleguemos y que nos equivocamos de puerto, volvemos a agarrar, tomamos lo bueno, lo malo hay que aprenderlo, y esa es una lección de vida personal. Cuando algo malo sucede y te quedas con él, se transforma en fracaso. Cuando algo malo sucede y aprendes de él, se transforma en éxito. Esa es una segunda recomendación que les hago. No existen los fracasos salvo que nosotros aceptemos que existe el fracaso. Que quebramos, que nos fue mal, no importa. Siempre hay una forma de volver a empezar. ¿Y qué sucede con eso? ¿Cuál es lo peor que me puede suceder? Pues en donde estoy. Hay una frase que me gusta mucho de un autor muy reconocido, que alguna vez han escuchado de él, de un libro que se llama Padre Rico y Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Me encanta la frase de él, porque llega mucha gente a preguntarle, oye, estoy en el hoyo, ¿qué hago? Y la recomendación es muy sencilla, deja de cavar. Eso es lo que tenemos que hacer cuando ya llegamos al fondo. Dejemos de cavar. Estoy súper endeudado, pues ya no te endeudes más. ¿A poco no la recomendación es sumamente sencilla? Todos los negocios tienen contratiempos. Cuidemos esa parte. Continuemos con el tema de estas nuevas tecnologías. Y fíjense, todos los negocios, ¿a poco no siempre necesitamos ayuda de alguien? No podemos hacer todo nosotros. Necesitamos hacer trabajo en equipo. El trabajo en equipo es indispensable, es importantísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que el negocio, todo mundo sienta que vamos para el mismo lugar. Y ahora sí que pensando en Cristóbal Colón, todos venimos en el mismo barco. ¿A poco no es importante atender esa parte para poder generar que juntos lleguemos a la meta? Hay muchas frases que me gustan mucho, pero lo más importante es, cuando voy solo, puede que llegue. Cuando voy acompañado, voy a llegar. Y aparte voy a llegar más rápido. Acompáñense en los negocios, no se queden solos. Y por eso les estoy sacando ejemplos de cómo en aquel entonces, sin comunicación, sin comida, sin salubridad, con la gente enojada porque te desviaste, ¿qué pasó con esos marineros? Pues empezaron a sentir que se iban a morir. Y por eso se querían sublevar, porque se dieron cuenta que ahora sí que el piloto del barco, ahora sí que andaba perdido. Y si es cierto, se perdió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Innovar. Por eso hoy más que nunca, todos nuestros negocios tienen que innovar, porque cambió la economía. Y si se fijan, está cambiando todos los días, que son en una ciudad en donde hay mucha adversidad con respecto a la violencia, pues tengo que cambiar el modelo de negocio. Que tenemos que cambiar porque ahora la materia prima que traíamos de algún otro país, hoy ya no existe, la tenemos que fabricar en México. Imagínense las grandes oportunidades que están saliendo para nuestro país, donde tenemos a uno de los consumidores más grandes del mundo aquí al lado, que es Estados Unidos, y nosotros mismos. ¿A poco no todos necesitamos productos y servicios, y qué mejor que comprarlos de mexicanos? Esa es parte de las experiencias y de los comentarios que espero que les sean de utilidad. Hay una frase de André Gide: el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. Y es exactamente lo mismo. Ya no vale la pena voltear atrás. Ya inicié el negocio. Vamos a darle hasta donde tope. ¿Y cuál es donde tope? Pues en donde tengo yo puesta la mirada para poder lograr mi sueño. Y fíjense, ese es un ejemplo de alguien que logró el éxito
Y fíjense, luego el éxito llegando al lugar equivocado. Nunca se confundan. No existen lugares equivocados, existen oportunidades de negocio. Imagínate cuando él regresó diciendo que había descubierto un continente que tenía abundancia en oro, plata y una serie de especias que no existían allá. ¿A poco no nos vemos así a veces cuando abrimos una sucursal en otra ciudad y pensamos, me equivoqué de puerto? No, me equivoqué de lugar. En los negocios a veces es muy duro equivocarse, pero les vuelvo a decir lo mismo. Lo más importante es aprender, no fracasar. El fracaso no existe, salvo que lo aceptemos. Otro ejemplo importante. Amundsen soñaba ser el explorador polar más importante del mundo. Su sueño era igual, él era un explorador. ¿Cuál era su desafío? O llegar al Polo Norte o llegar al Polo Sur. Y fíjense, no estamos hablando de como Cristóbal Colón de 1492. Esto sucedió en 1911. O sea, nadie había hecho una exploración formal para detectar y conocer el Polo Norte y el Polo Sur. Y él decía, a cualquiera de los dos. ¿Qué es lo más importante de todos los negocios? Definir cuándo vas a empezar. Porque si no más estás piense, ¿quiero hacer un negocio? No, voy a iniciar un negocio el 1 de mayo del 2022. Ah, mira qué diferencia, ¿va? Cuando le pones fecha a las cosas, entonces se arma un programa de trabajo y empiezas a hacer actividades para poder definir. Y esa es mi tercera recomendación. Pónganle número a la casa. Definan qué día quieren abrir el negocio. No tiene que ser este año. Oye, yo quiero abrir un negocio el 1 de abril del 2023. Ah, pues de aquí al 1 de abril del 2023, en lo que resta de mayo voy a hacer marzo voy a hacer esto, en lo que llega de abril y así. Cada mes empiezo a hacer actividades para que el 1 de abril del 2023 tenga mi nuevo negocio. Eso es una gran ventaja que tuvieron estos soñadores. Le pusieron fecha. ¿Cuándo fue esa fecha para Amundsen? 19 de octubre de 1911. ¿Y qué pasó? ¿A poco no? Y les vuelvo a ratificar. Todos los negocios tienen contratiempos, todos los negocios tienen cosas de éxito y todos los negocios tienen a alguien, un líder que tiene algo que lo mueve para poder lograr ese éxito. Y fíjate, ¿cuál fue el peor contratiempo para él? Que inclusive fue un tema de desesperación y frustración, que de repente se entera que otro grupo de exploradores ya habían llegado al Polo Norte. Imagínense, tuvo que hacer, ya tenía todo el plan, tenía todo el equipo, tenía las personas, ya habían entrenado. Y resulta que tuvo que cambiar, así como lo pasó a Cristóbal Colón, pues ya no iban a ir al Polo Norte. Se tuvo que ir a la Antártida. Y entonces planearon una nueva ruta, no es cualquier cosa. ¿Y ven qué contratiempo tan fuerte? Por eso les digo, no piensen en nuestros negocios que todo está perdido cuando tenemos una equivocación de ese tamaño. ¿Por qué es importante ahora poder lograr el éxito? Pues para eso necesitamos ser flexibles. Imagínate, llegué, ya no llegué, ya fracasé, ya me fue mal. ¿Saben qué? Ya me ganaron el Polo Norte, ahora vamos por la Antártida. Y entonces, ¿a poco no hubo una flexibilidad en cambiar totalmente el plano? Es como si tú querías comprar un terreno para poner un negocio y de repente llegas y ya te lo compraron. La esquina favorita que habías estado saboreando, que ahí iba a funcionar muy bien tu puesto de tortas, te lo quitaron. En los negocios la flexibilidad, es más, hoy, ahí va un nuevo tip, hoy la única constante que existe en el mundo es que todo cambia en cada minuto, en cada segundo, en cada instante. Por lo tanto, por eso hay tanta incertidumbre y por eso hay tanto miedo, porque saben que todo cambia. Pero esto es como el baile, ¿verdad? Si estás sentadito, pues no aprendes a bailar. ¿A poco no? Solo se aprende a bailar bailando, solo se aprende a andar en bici andando en bici, solo se aprende a ser papá siendo papá. ¿A poco no todo requiere que seamos parte de? No sé si han escuchado que para ser exitoso en cualquier tema se requieren 10,000 horas.
Para ser el número 1 en el mundo en carreras, se requieren 10,000 horas de entrenamiento. Para ser el mejor abogado del mundo, se requieren 10,000 horas de capacitación. Para ser el mejor negocio del mundo, se requieren 10,000 horas de negocio. Entonces no se preocupen. Esto es un tema de aprendizaje. Para llegar a ser el número 1, se requiere prepararse. Terminas algo, empiezas con algo más. Tengo un compañero que se llama Ernesto Cruz González, que su sueño era ser el líder mundial en productividad de maíz. Y era un sueño lejanísimo. Empezó hace 30 años y desde hace 4 años es el líder mundial en productividad de maíz y es mexicano. Cuando le preguntas, oye, ¿tienes doctorados o qué tienes? ¿Cómo lo hiciste para llegar ahí? Y me repiten un dicho que yo he escuchado muchas veces, preparándome y trabajando. Y obviamente con nuevos conocimientos, con nuevas técnicas. Imagínense a Cristóbal Colón y a este nuevo equipo de exploradores para llegar al polo. ¿A poco no tuvieron que generar nuevas técnicas de sobrevivencia? Alguna vez me tocó una plática en uno de los trabajos que tuve la oportunidad de tener allá en Mexicali y nos platicaba, lo más importante es conozcas las técnicas de supervivencia. ¿Por qué no conocemos las técnicas de supervivencia en nuestros negocios? ¿A poco no es imprescindible conocer cómo hacer para que no quiebre mi negocio? ¿A poco eso no les reduciría el miedo y la incertidumbre? ¿Qué te mueve? En mi caso, ser el número 1 en lo que yo hago. Todo el mundo me dice, es que tienes mucha competencia. No, compañeros. Roberto Sánchez compite contra Roberto Sánchez. No hay que tenerle miedo al fracaso. Sueñen, innoven, continuemos. Pasemos a un nuevo reto que todo el mundo hemos oído hablar. ¿A poco no todo el mundo conoce el Monte Everest? ¿No creen que todo el mundo lo subía? Hubo una frase del primero que escaló el Monte Everest. Se dice, bueno, George, derribemos a este bastardo. Se referían a subamos esa cima, lleguemos a mero arriba del Monte Everest. Igual que todo, fíjense, somos exploradores, tenemos un desafío y tenemos un viaje. ¿Quién es el explorador en este caso? Sir Edmund Percival. ¿Cuál era el desafío? Escalar 8,848 metros sobre el nivel del mar, que era el monte más famoso no escalado en el mundo, el famoso Monte Everest. ¿Cuál fue su fecha? Igual que todos. ¿A poco no es importante las fechas? Si se fijan, para abrir un negocio necesito empezar, y la fecha fue 29 de mayo de 1953. ¿Verdad que no es hace mucho tiempo? Imagínense todos los nuevos negocios y descubrimientos que se han hecho en el siglo pasado y en este siglo. Las innovaciones están cambiando con una rapidez impresionante. Regresemos con Sir Edmund. ¿Cuál era su contratiempo? Que en aquel entonces se requería permiso del gobierno de Nepal. Había una cascada de hielo en una de las caras del monte Everest que le llamaban Khumbu. Todos los que lo intentaban escalar fracasaban, y fracasaban con su vida. Imagínense que te digan, pones el negocio y si fracasas te mueres. Imagínense lo duro allá. Sabían que si se equivocaban se morían. Y había 2 formas de muerte: o se caían desde las alturas o morían congelados. Y les vuelvo a decir, si ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pues llevemos nuestro kit de sobrevivencia. ¿Qué fue el éxito? Para poder llegar, el gobierno de Suiza les dio permiso. ¿A poco no en los negocios? Cuando no puedes por un lado, le buscas por el otro, ¿no? Ellos fueron los primeros inventores del equipo de oxígeno innovador. No existía. Me dicen, para llegar, la primera expedición del Monte Everest, para poder llegar, tuvieron que hacer un equipo de 400 personas.
Imagínense iniciar un negocio con 400 personas. En México, como lo vimos en nuestro pasado programa, el 96% de los negocios en México son microempresas, que somos de 1 a 5 personas, en donde su servidor está incluido. ¿Qué me mueve? La pasión. ¿Qué me mueve? El trabajo en equipo. ¿Qué nos debería de mover? La competencia. No la ven como competencia, vean con algo como aprender, cómo hacer las cosas mejor, a dónde podemos llegar. Y vamos a llegar a uno de los temas que todo el mundo conocemos, la famosa conquista de la luna. ¿A poco no? Imagínense el reto por una pelea entre, fíjense, y hoy estamos otra vez en esa disyuntiva, Estados Unidos y Rusia había una pelea férrea de quién era el primero que podía llegar a la luna. Ese era el reto. Hoy volvemos a tener esos dos países encontrados. ¿Quién era el explorador? Pues todo el mundo lo conocemos, oímos hablar de él, Neil Armstrong. El desafío, fíjense, un desafío fuera de nuestra casa, que es el planeta Tierra. Ser los primeros en llegar a la luna. Qué reto, ¿no? En la década de los 60 es un reto que implicó, imagínense todo el dinero que costó poder hacer todo este esfuerzo de logística, de tecnología, de recursos, de innovación, y vuelve a ser lo mismo, el reto a lo desconocido. Nadie había ido a la luna, ¿no? Porque cuando vas a abrir un puestito de hamburguesas, pues por lo menos alguien sabe hacer las hamburguesas en la casa, ¿no? Pero llegar ahí, 20 de julio de 1969. Contratiempos, ¿a poco no todo el mundo hemos escuchado esa frase que hoy lo decimos de risa? Houston, tenemos un problema. El problema era el incendio en la cabina de Apolo 1. Y entonces la alarma dejó de funcionar. Imagínense, estás allá arriba solo en medio del espacio y de repente, ¿a poco no nos sucede en los negocios que de repente tengo un cliente que no tenía asegurado su negocio y tenía puros productos químicos flamables? En la noche hubo un cortocircuito y llegó en la mañana y ya no tenía negocio. Perdió el patrimonio de 20 y tantos años por no tener un seguro contra incendios. Y son pequeños detalles. Esta persona perdió todo el patrimonio, pero ¿qué creen? Esto fue hace 3 años. Volvió a poner la planta y hoy la tiene operando y al 3% de la capacidad. ¿Qué significa eso? Que no fracasó, que aprendió la lección y hoy obviamente tiene el negocio asegurado y tiene separados todos los temas relacionados con este asunto. Imagínense todo lo que tuvieron que hacer: concentración, pruebas, trabajo en equipo, capacitación, a lo desconocido, porque era un viaje a la luna. Y aparte tenían la presión del gobierno por ser los primeros en llegar, o sea, tenían que hacer el viaje a la luna lo más rápido posible. Imagínense el reto, toda la preparación. ¿A poco no se animan a innovar? ¿Qué quiero comentarles como conclusión de estos 3 ejemplos? Número 1, y todos son recomendaciones, ¿y qué es el objetivo de este programa? Darles tips, motivarlos a que no están solos, para eso estamos, para poderles dar información. Número 1, echen a andar sus ideas de negocio. En los negocios actuales o negocios nuevos. Oye, que quiero dejar de trabajar y quiero poner un negocio, se vale. Y pueden trabajar y continuar haciendo el negocio. Hay muchas formas de crear negocios a través de ideas, pero ustedes son los que tienen que tener esa chispa y luego validar la idea. Lo iremos viendo en otras sesiones, pero hoy, aparte de este tip, quisiera también comentarles el tema como segundo, que el fracaso no existe. El fracaso existe si lo aceptas. Ya les comenté 3 casos en donde, imagínense, llegaste a América en lugar de llegar a Japón. O sea, imagínense que hubiera explotado el Apolo para llegar a la Luna. O como le pasó a los del Polo Norte o Sur, que les ganaron el Polo Norte. Me ganaron la esquina de mi negocio. Ya puso el negocio alguien que te escuchó. Me robaron la idea. ¿A poco no es común? Me robaron la idea de la salsa de mi abuelita.
¿A poco no existen muchas cosas de esas? El tema no es escucharlos, sino tomarlos, analizarlos, aceptarlos y volver a empezar. No importa en dónde estés, no hay nada más abajo que en donde estás. La otra tip que les doy, no importa que estén en el hoyo, simplemente dejen de cavar y verán cómo todo se mejora solito. Y el último es que se queden con esta idea de que para eso estamos aquí. Trabajo en equipo. No estén solos, no caminen solos. Como bien dice el dicho, camina solo y puede que llegues. Camina acompañado, vas a llegar. Y finalmente, pues agradecer nuevamente al Radio Grupo Antonio Contreras y a Marco por esta oportunidad y a todo el equipo que nos ayuda aquí para poder tener este programa en vivo. Y pues nos veremos en la siguiente programa el siguiente miércoles en Aprendamos de Negocios. A sus órdenes, Roberto Sánchez Mendiola, y les doy el teléfono para cualquier duda o sugerencia, 462-635-0881. Gracias. Toca poner en práctica lo aprendido el día de hoy para lograr el éxito en tus negocios. Te esperamos en la próxima emisión de Aprendamos de Negocios con Roberto Sánchez Mendiola.